Hola a todos habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Yo soy Diego Expendable y primero que todo, ¡Feliz Navidad! Hoy les traigo un nuevo video de noticias del mundo del espectáculo. Bienvenidos a The Commonwealth. La película de Sonic 3 y Mufasa siguen compitiendo para ver cuál es la película más taquillera en esta Navidad. Y según los números, Mufasa lleva recaudando 147 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Sonic de momento llegó a los 60 millones. Aunque lo interesante es que Sonic 3 solo hizo 60 millones en los Estados Unidos, y no en el resto del mundo. Por eso se cree que una vez que la lancen a nivel mundial, va a superar por lejos a Mufasa, ya que está teniendo críticas muy positivas. Ojo, puede que Mufasa esté muy buena, pero Sonic es Sonic, y las dos primeras películas fueron buenísimas. Y esta tercera entrega tiene muy buena pinta. Vamos a ver en qué queda todo esto con el pasar de los días. Fuertes rumores que provienen de Japón están causando un gran revuelo entre los fans del anime. Aparentemente Disney estaría en conversaciones avanzadas para adquirir los derechos de Dragon Ball, para crear un universo cinematográfico al estilo MCU de Marvel. Este proyecto buscaría reunir a los guerreros Z en una franquicia live action con una calidad de primer nivel. Y por supuesto esto trajo todo tipo de críticas mixtas, ya que muchos tienen ganas de ver este live action y otros no por miedo a que sea como Dragon Ball Evolution. Aunque creo que no hay peor cosa que lo que hicieron con Saint Seiya The Beginning. Creo que el personaje de Goku es 1000 veces mejor que el Makenchu ese que hizo de Seiya. En fin, volviendo al tema, la familia de Akira Toriyama estaría involucrada en este nuevo proyecto y con eso se aseguraría de que se respete el legado de su creador. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Tienen hype por este proyecto o prefieren que nunca salga? Los leo en los comentarios. Y ya que estamos hablando de Dragon Ball, la serie de Dragon Ball Daima, la cual estoy haciendo los resúmenes y crítica en el canal y pueden verlos cuando quieran, está preparando el doblaje en latino y ya confirmaron varios de sus actores y actrices. Laura Torres vuelve como Goku, Annalise Sánchez como el Supremo Kaiosama, José Ángel Torres como Glorio, Jessica Ángeles como Pansy, Moisés Iván Mora como el Rey Goma, Iván Bastidas como Degesu, Connie Madera como la Doctora Arinsu, José Luis Orozco como el anciano Namek Neva, René García como Vegeta adulto y por supuesto Mario Castañeda como Goku adulto. El doblaje se estrena en enero. A casi 2 semanas del final de Yellowstone, el fandom de la serie se encuentra muy dividido por el polémico desenlace. Muchos están conformes y muchos están muy decepcionados por cómo hicieron las cosas, y me incluyo en la segunda parte. De hecho, le dediqué un video completo a Yellowstone. Pueden verlo en el canal después de este video. El tema es que en una reciente entrevista con Daily Mail, se le preguntó a Kevin Costner, quien interpreta a John Dutton, qué opinaba del final de Yellowstone, y su respuesta fue breve pero contundente. Dijo: "No estoy pensando en el final de Yellowstone, no creo haberle dedicado ningún pensamiento, simplemente lo dejé ir". Esas fueron sus palabras. Recordemos que el actor abandonó la serie por problemas creativos con el creador del show, Taylor Sheridan, y porque también se encontraba haciendo su película de Horizon An American Saga, película que la verdad no le fue muy bien que digamos. El director Christopher Nolan se encuentra trabajando en una próxima película llamada La Odisea, una adaptación del éxito griego de Homero. Y no me refiero a este Homero, sino otro de la época del año 800 a.C., más o menos. Esta película de Nolan promete ser una epopeya de acción mítica que va a contar con el viaje de Odiseo después de la guerra de Troya, y que va a estar filmada con tecnología IMAX, o sea, muy buena calidad. De momento los protagonistas son Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya y muchos otros más a confirmar. La película llega a los cines en julio del 2026. La tercera parte del final de Cobra Kai compartió un pequeño avance junto con estas imágenes que ven en pantalla, y los personajes de John y Daniel le dedicaron unas palabras a los fans. 4 décadas de historia que conducen a este momento. Desde que éramos niños nos animaron y nos apoyaron. ¿Qué tenemos para mostrar? Un legado que vivirá para siempre. Este puede ser el final, pero Cobra Kai nunca muere. Esas fueron sus palabras. Esperemos que esta serie tenga un final épico y que enganche perfecto con la nueva historia que nos van a contar con Karate Kid Legends, la película de Daniel San y el señor Han, interpretado por Jackie Chan. El final de Cobra Kai llega el 13 de febrero, y aprovecho para preguntarles, ¿qué opiniones tienen de Cobra Kai? ¿Les parece una gran serie o más o menos? Los leo en los comentarios. El actor Bryan Cranston, quien es conocido por interpretar a Walter White en Breaking Bad, se retira de la actuación. Ahora mismo el actor tiene 68 años y se encuentra grabando el regreso de Malcolm in the Middle, 4 episodios especiales que se van a estrenar en Disney Plus con motivo del 25 aniversario de la serie. Bueno, el actor planea retirarse en 2026 una vez que finalice el show, ya que desea dedicarse completamente a su familia. Sin duda va a ser muy emotivo ver estos 4 episodios y la despedida del bueno de Bryan. Y ya que estamos, les hago la gran pregunta: ¿qué les gustó más, Breaking Bad o Better Call Saul? Los leo. La serie de Creature Commandos de James Gunn acaba de ser renovada para una segunda temporada tras el éxito de audiencia que tuvo sus primeros 4 episodios, aunque la crítica está un poco dividida. Están los que dicen que es una obra maestra y otros están enojados porque el patinio de James Gunn cambió el origen de alguno de los personajes en lo que respecta a los cómics. Un claro ejemplo es el de Whistle, quien en realidad es un ser despiadado y acá lo pintan como una mascota con sentimientos. Pero bueno, sabemos que este pequeño hombrecito no puede hacer nada sin que tenga animales. Es su estrategia recurrente, poner animales para hacer llorar al público y que lo sigan en sus proyectos.
favoritos. En fin, déjenme en los comentarios si ya vieron Creature Commandos y qué les pareció. Después de 2 largos años de espera, vuelve la serie de Chainsaw Man, pero esta vez en forma de película que va a ser una continuación directa de la primera temporada, la cual fue estrenada en 2022. En este tráiler, MAPPA nos muestra una gran mejora de calidad de animación y una paleta de colores bastante superior a lo que vimos en la temporada anterior. En lo que sería la historia tenemos mucha acción y momentos románticos entre Denji, Makima y Riz, un personaje que va a ser clave en esta historia. La película llega a los cines en Japón en 2025 y después al resto del mundo. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video de noticias. Si les gustó, los invito a darle like al video y que se suscriban al canal para estar al día con las noticias. Y cierro este video con esta frase: no miren arriba, porque les puede cagar un pájaro en el ojo. Mejor miren para adelante y disfruten de una buena película o serie de superhéroes. Les mando un abrazo y feliz Navidad para todos. Y en lo posible, no tiren cohetes por los animales. The Commonwealth corta la transmisión.